La pelea en las urnas entre el presidente y candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden ha resultado tensa y reñida. Y para entender por qué, en este video te explicamos cómo se cuentan los votos en el sistema electoral estadounidense. Primero hay que recordar que en Estados Unidos la elección presidencial es indirecta. No se trata de quién obtuvo la mayor cantidad de votos, sino de quién alcanza la mayoría de electores de 270 del llamado colegio electoral. Es decir, no gana el candidato que obtiene la mayor cantidad de votos, sino el que logra alcanzar al menos 270 de los 538 votos electorales que tiene el llamado colegio electoral. ¿Y cómo funciona? Cada estado tiene un número de votos en este colegio electoral en base a su población. El que más tiene, por ejemplo, es California con 55. Por lo general, el candidato que consigue más votos en un estado se lleva todos los votos electorales estatales. O sea, el que gana en California se queda con los 55 votos. Pero, y aquí viene el meollo del asunto, no hay una regla única para todo el país sobre cómo contar los votos populares, es decir, los de los ciudadanos. Varía dependiendo de cada estado y eso tiene que ver con el sistema federalista que tiene Estados Unidos, donde cada estado decide la mayor parte de sus normas. Tampoco hay una autoridad electoral centralizada, como los tribunales electorales que sí existen en muchos países de América Latina. Por eso hay quienes describen las elecciones estadounidenses como un partido de fútbol sin árbitro. Pero en este caso se trata más bien de tener muchos árbitros. Por eso cada estado decide los horarios de cierre y apertura de las urnas, si el voto es electrónico o en papel o incluso por fax. Y muy importante en estas elecciones de 2020, la fecha límite para recibir el voto por correo y en qué momento se comienzan a contar esos votos, que dado su histórico volumen en estos comicios se volvieron protagonistas. Y es que por la pandemia se impulsó este tipo de voto para evitar las aglomeraciones el día de la votación. Pero en un momento de tanta polarización que vive Estados Unidos, el voto por correo también se politizó. Biden, que pide cumplir con las recomendaciones de los científicos para evitar contagios, llamó a sus seguidores a votar y hacerlo de manera anticipada. Mientras Trump dijo desde el inicio que el voto por correo lleva al fraude, aunque no hay ninguna evidencia de ello. Además, ambos disputaron las reglas del juego en diferentes estados para extender o limitar la fecha límite para recibir el voto por correo. Resumiendo, ha habido tantos votos por correo y tantas reglas para contarlos que la publicación de resultados en algunos estados se ralentizó. Por ejemplo, Florida comenzó a contar los votos por correo 40 días antes del 3 de noviembre y publicaron la mayoría de resultados esa misma noche. Pero en Michigan, Pensilvania y Wisconsin no pudieron comenzar el conteo de ese voto hasta el día mismo de las elecciones. ¿Y cómo se determina el ganador? Bueno, cada estado va publicando resultados que son iniciales. La totalidad del conteo suele conocerse varios días o semanas después del día de las elecciones. No solo ocurre en estas elecciones, sino siempre. Tradicionalmente, y al no haber una autoridad electoral nacional, son los principales medios de comunicación los que hacen proyecciones de ganador en cada estado. En base a eso, se va sabiendo si un candidato está o no cerca de conseguir ese número mágico de 270 del colegio electoral. Los medios suelen tener una especie de tropa de reporteros, analistas de datos y otros grupos especialistas en cada condado o centro electoral de los estados para ir reportando el conteo de voto. Cuando confirman que un candidato tiene una ventaja irreversible en un estado, entonces proyectan un ganador. Cuando el resultado está muy reñido, algunos medios deciden no proyectar ganador ante la posibilidad de que haya un recuento. Y es que estas proyecciones, por supuesto, no son infalibles y ya se han dado errores en el pasado. El más reciente y polémico ocurrió en el año 2000, cuando el republicano George W. Bush se enfrentaba al demócrata Al Gore. Aunque primero varios medios proyectaron que Al Gore era el ganador del crucial estado de Florida, lo que le abría el camino a la Casa Blanca, la cosa estaba tan reñida que derivó en un recuento automático y una posterior disputa en los tribunales. Finalmente fue la Corte Suprema quien puso fin al recuento y Bush fue declarado vencedor tras varios días de incertidumbre y tensión. Y es que si los candidatos no están de acuerdo con los resultados del conteo, están en su legítimo derecho de impugnar los resultados ante los tribunales del estado en cuestión. Si no están de acuerdo con el veredicto, entonces también pueden apelar a la Corte Suprema de Justicia, la última instancia judicial en Estados Unidos. Aunque este no es un proceso común y para que la Corte Suprema dirima, tiene que tratarse de un caso que implique una presunta violación constitucional. Por todo esto, unas elecciones tan reñidas como estas pueden convertirse
convertirse en una larga batalla en los tribunales. Mientras, Estados Unidos sigue contando votos y los ojos del mundo están pendientes de cómo terminará una de las batallas por la presidencia más intensa de los últimos años.